Dios le bendiga, amados hermanos, en este día, hoy domingo, que compartimos este culto familiar. En este día, pues te bendecimos tu casa, tu familia, y bendecimos a cada uno de los que se conectan a través de las redes sociales a este culto online de hoy domingo. Que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre usted, su casa y su familia. Le bendecimos y reciba un gran abrazo en Cristo desde acá, en la iglesia Casa de Oración y Restauración en la República Dominicana, y también de parte de los ministerios Cosecha y Victoria. De mi parte, el pastor Alexander Polanco, así como de la pastora Moraima Miranda y de todos los hermanos del ministerio, les saludamos, les bendecimos y le damos la bienvenida a este culto online. Como todas las cosas que hacemos, vamos a iniciar presentándola al Señor en oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos como familia de fe reunirnos alrededor de tu nombre a través de estas redes, Señor, sociales, para compartir tu palabra, compartir oración y darte a ti toda gloria, honra y alabanza. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque nuevas son cada día esas misericordias y tú haces que nos sigan y nos alcancen cada día. Bendice a cada persona que se conecta en cualquier parte del mundo a este culto de hoy, y que seas tú por medio de tu Espíritu Santo llegando a su casa y a su vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Estamos a través de Facebook Live, YouTube, así como de la página web www.iglesiacasadeoracionrd.org. En este día, hoy domingo, pues vamos a compartir una palabra de fe, una palabra de esperanza que llegue a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios a tu vida. Y hoy vamos a ver una palabra de fe inspiradora que viene en tres partes. Y esta palabra la vamos a ver a través de un salmo, a través de una enseñanza y un milagro de Jesús, y a través de lo que es uno de los libros proféticos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de escuchar la voz de Jehová. Y vamos a iniciar en el Salmo. Vamos a iniciar leyendo y en lo que es el Salmo 23, un salmo muy conocido que la mayoría de las personas declara completo algunos de sus versículos, y queremos en este día usarlo de portada para comenzar hablando de cómo Dios nos habla, nos ministra. Algunos preguntan de que si Dios aún habla. Claro que sí, a través de su palabra, que es la palabra perfecta, la Biblia, y Él habla a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. También la Biblia nos habla de que Él ha dejado dones que recibimos a través del Espíritu Santo, y uno de esos dones es el de profecía. Pero siempre tenemos que recordar que es el Espíritu Santo hablando al corazón de la persona. Pues vamos a entender un poquito todo esto. Vamos a iniciar en este Salmo 23 que nos habla de que Jehová es mi pastor, y es un salmo que a la vez es una adoración y una oración. Es un salmo de David, es corto, apenas tiene 6 versículos, pero cada uno de ellos tiene gran significado en la vida de cada persona y de cada creyente. El Salmo 23 inicia declarando: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a ir reflexionando la palabra paso a paso para poder comprender mejor el significado de que
el Señor nos habla por medio de su palabra y Él tiene propósitos de guiarnos, edificarnos, amonestarnos, aconsejarnos y llevarnos por las sendas correctas. Algo que quiero recalcarte es que en los tiempos antiguos cada rey recibía diferentes nombres y sobrenombres, no necesariamente de crítica, sino también como una manera de hablar acerca del rey, y muchas veces a los reyes se le veía como padre, se le veía como pastor. Una de las formas como se le reconocía al rey, su cobertura al pueblo, su influencia sobre el pueblo, era como pastor. Por eso, cuando el Rey de Reyes inspira a David para que David, por medio del Espíritu Santo, escriba este salmo, inicia declarando: Jehová es mi pastor. También tenemos que entender que David era pastor de ovejas y por lo tanto él mismo se reconoce como oveja y está declarando que el Señor es quien lo pastorea a él. Es su pastor, el que lo cuida, protege, el que lo sustenta y el que lo lleva a pastar a pastos verdes y aguas mansas. También dice este Salmo 23 en su versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ahí continúa lo que es la ilustración de David refiriéndose al Señor, a Dios, a Jehová, como el pastor que lo cubre, que lo pastorea, que lo lleva a descansar. Incluso dice, en lugares de delicados pastos. Está diciendo que ese buen pastor que es el Señor nos lleva a lugares especiales, delicados, preparados. No es a cualquier lugar, es a los mejores lugares y se refiere al sitio de mejor reposo. Y ahí David declara, junto a aguas de reposo me pastoreará. Habla de lugares delicados y habla de aguas. Recuerde que un pastor, una de sus principales tareas, aparte de defender las ovejas de los lobos, de los osos, es el sustentarlos a través de llevarlos a pastos verdes y a aguas donde puedan saciar su sed. David declara que el Señor, que es su pastor, se encarga de tenerlo, de llevarlo a lugares delicados. Y ahí mismo afirma de que junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, donde Él me está cuidando, no me faltará el agua ni los pastos. Está diciendo que la cercanía con Dios, el mantenernos cerca de Dios, va a provocar que siempre estemos sostenidos, siempre estemos provistos por medio al trabajar, a la obra, a lo que hace Dios por sus ovejas. Este salmo es un salmo hermoso que todos deberíamos conocer y declarar. Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Si Jehová es tu pastor y tú así lo aceptas y lo declaras, y Jehová es Dios, Él dice que va a confortar tu alma y te guiará por sendas de justicia. Senda de justicia quiere decir el camino correcto, el camino seguro, el camino agradable, el camino que te lleva a tu destino. Qué importante es dejarnos guiar por el buen pastor. El buen pastor nos lleva por sendas de justicia. En esas sendas de justicia estarás protegido, llegarás a tu destino y, como dice el versículo 2, estarás siempre sostenido por lugares delicados y por aguas mansas. El versículo 4 añade y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí nos habla de la defensa que el Señor hace por nosotros.
cuando estamos unidos a Dios, cuando mantenemos esa cercanía con el Señor, Él es el que nos va a proteger aunque pasemos por valle de sombra de muerte. Esta frase aparece 20 veces en la Biblia, el valle de sombra de muerte, y siempre se refiere a peligros, a momentos de dificultad y a momentos donde inminentemente hay posibilidad de muerte. Sin embargo, el salmista aquí David declara: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es decir, no importa la prueba, no importa lo que estés pasando, el Señor irá conmigo y Él me ayudará y Él me defenderá. Recuerde que el versículo anterior dice que Él nos guía por sendas de justicia, es decir, que aunque haya peligro de muerte, si Dios va con nosotros, Él se encargará de que lleguemos al seguro destino por el seguro camino. Amén. Igual dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí nos habla de algo más. Dice que este pastor, tu buen pastor que es Jehová, adereza mesa. Y ya ahí hay un lugar más que de pastor, de amigo, de un trato especial, de un rey, de una autoridad, de una persona de poder hacia ti. Ahí tú estás declarando que el Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene una atención especial para contigo, aunque estés rodeado por personas que quieran tu mal. Incluso añade: unges mi cabeza con aceite. El ungir la cabeza con aceite, los pies, las manos, era una tradición judía para invitados especiales. Esos invitados especiales, cuando llegaban, se le daba agua para lavar sus manos, sus pies y su cara, y luego de que se lavaban, entonces se le daba ungüento, aceite perfumado, para que se pusieran ese aceite en las manos, en los cabellos, en los pies, y era un acto de distinción, de atención. Esto se hacía con los reyes, los embajadores o cuando alguien importante llegaba a la casa. La mayoría de las casas, por humildes que fueran, tenían estos ungüentos que equivaldrían a perfumes costosos. Igualmente dice que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios tendrá un trato especial contigo, aunque personas estén en tu contra. Ungirá tu cabeza, tendrá ese trato especial. Tus enemigos lo verán, mas el Señor estará ahí para protegerte. Y dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Habla de que el Señor nos lleva a su casa. Y la casa de Dios es la casa de oración, es donde Él ha puesto su nombre y donde Él nos congrega como ovejas. Es donde Él nos recibe como buen pastor, como su grey, su rebaño. Este salmo es un salmo que nos habla de un trato personal, afable, amoroso, cariñoso, un trato donde el pastor cuida a su oveja. Y ese buen pastor es Jehová. David habla con hermosura de palabras, ilustraciones y descripciones, cómo Dios nos cuida y de cómo Dios nos ama. Tanto presenta al Dios protector como al Dios amigo que adereza mesa, que te sirve, que prepara esa mesa para ti. Al Dios que siendo el Señor te sirve, se ocupa de ti, como hace un buen pastor con la oveja que se le parte una patita, que está enferma, que está cansada, la recién parida, casi siempre va en los brazos del pastor. Y qué importante entender que David llegó a una intimidad de trato con Dios, donde él entiende todas estas cosas y nos las deja para que cada uno comprendamos
que esa afinidad, ese trato, esa cercanía con el Señor está disponible. Y está disponible para ti. Que el Señor sea tu guardador, tu protector, tu suplidor, pero también ese amigo fiel que adereza mesa delante de tus angustiadores, que siempre eres bienvenido y que unge tu cabeza con aceite. Qué hermoso esta oración, que es un cántico de David hacia Dios y que permite que a través del Espíritu Santo llegue a nosotros. Algo que Dios siempre en toda la Biblia muestra es que Él quiere tener un trato, una cercanía con su pueblo. Muchas veces esta cercanía se rompe por causa de la rebeldía del pueblo, por causa de la ignorancia y del desconocimiento, porque ¿cómo amar a quien no conocemos? ¿Cómo saber que somos amados si estamos lejos de Él? Por eso tenemos que acercarnos y buscar que muchos se acerquen al buen pastor que es el Señor, para que conozcan todo esto que David nos narra, que está disponible para todo aquel que se vuelva hacia el Señor en este tiempo. Te dije que te iba a poner 3 ejemplos. El primero está en el Salmo 23, pero el segundo ejemplo está en un pasaje que quizás pueda chocarte un poquito, porque está en uno de los libros proféticos que es corto, está en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías apenas tiene 55 versículos, pero tiene una particularidad que pocos quizás conocen, saben o recuerdan. Y es que de esos 55 versículos que tiene el libro de Malaquías, 47 son de Dios hablándole al pueblo. De 55 versículos, 47 son de Dios hablándole a la gente, al pueblo, a usted, a mí, a Israel. Es Dios hablando. Es decir, que apenas 8 versículos son lo que dice el profeta. El libro de Malaquías tiene la misma particularidad que el libro de Nahum, de Habacuc, así como otros libros proféticos que son una profecía en sí mismo. Habacuc 1:1, así como Nahum 1:1, inicia como inicia el libro de Malaquías, diciendo, y estoy leyendo Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Te está diciendo que ese libro es una palabra profética, es una profecía de Dios hacia el pueblo. Y como ya te dije, de 55 versículos, 47 es Dios hablándole al pueblo. En este caso, hay amonestaciones en una gran parte, hay consejos y hay profecía de cosas por venir. Qué importante entender que Dios ha hablado a su pueblo. Y casi siempre esa palabra es para guiar, para aconsejar, también para alentar, para motivar, como debe ser la palabra profética. En el caso del libro de Malaquías, de los 55 versículos que tiene este pasaje, este libro profético, que usted lo puede contar, y sus 4 capítulos, 47 son Dios hablándole a la gente. 47 versículos. Y en cada uno de ellos, el Señor va guiando a su pueblo a entender lo que está haciendo mal, lo que debe hacer y cómo acercarse a Dios, porque viene un tiempo futuro en el cual ya no habrá oportunidad. En pocas palabras, Dios quiere salvar a su pueblo. Dios quiere ayudar al pueblo a que se salve. El libro de Malaquías, esta profecía, llega a Malaquías en el año 460 a.C. Es el último libro del Antiguo Testamento. Sin embargo, fíjese que es una palabra de preparación para un pueblo que está en rebeldía delante de Dios.
y Dios lo amonesta por medio al profeta Malaquías. Y Malaquías es uno de los profetas que no es muy conocido, no hay muchos datos sobre su historia, pero sí está su libro, que no es más que la profecía del Señor dada a Malaquías para que la entregue al pueblo. En los tiempos de Malaquías hay muchas cosas que acontecen antes y después. Pudiéramos ver la cronología de los hechos, pero vamos a ver algunos detalles importantes. Lo primero es, en Malaquías 1:1 nos dice, profecía de la palabra de Jehová. La palabra es de Jehová. Es Jehová mandando una palabra, así como mandó a Jonás a Nínive para librar a Nínive. Dios está dando una palabra para que el pueblo sea exhortado, el pueblo cambie su manera de proceder y venga un nuevo tiempo. En estos tiempos de Malaquías, por ejemplo, ya había sido destruido el primer templo, el segundo templo estaba en su fase de terminación, pero el pueblo se había apartado de Dios y el pueblo había dejado de adorar a Dios correctamente. Dice Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová. Lo primero que te dice, luego de decir que es una palabra profética, es que el Señor dice, yo os he amado, dice Jehová. Es decir, que Él ha amado al pueblo, Él ha amado a su pueblo, como lo sigue amando. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Fíjese que el Señor le está hablando de hechos y sucesos que estaban ya aconteciendo. Algunos ya habían pasado. Pero el Señor hace un paralelo donde Él dice que a Esaú y a Jacob, a uno lo amó y al otro lo rechazó. Dice el versículo 2, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y dice el versículo 3, y a Esaú te aborrecí. El Señor está hablando claramente de que Él tiene personas, tiene pueblo al cual Él ama. ¿Y cuál es ese pueblo? El pueblo escogido, el pueblo que lo escucha, el pueblo que lo sigue. Todavía hoy, en el tiempo de la gracia, sigue sucediendo igual. Usted en su libre albedrío puede decidir usted y su casa servir a Jehová, o puede decidir usted y su casa no creer en Jehová. Dios te da esa libertad. Usted lo puede decidir. Pero el Señor aclara que Él ama a su pueblo. Y hay un pueblo que Él ama, que es el pueblo que se vuelve hacia Él. Si seguimos leyendo en este libro de Malaquías 1, llegamos, por ejemplo, a pasajes como el versículo 10 del capítulo 1, donde dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. En esta porción, Él está amonestando a los sacerdotes y levitas y le está diciendo de que ellos habían entrado en una etapa en la cual no hacían nada si no era por conveniencia. Y ese pasaje inicia en el versículo 6, que está titulado Jehová reprende a los sacerdotes. Fíjese que cuando los que están llamados a dirigir, a enseñar, a formar a las personas para amar a Dios y entender el amor de Dios, están de alguna manera
corrompidos o distraídos o no están centrados en lo que dice la palabra de Dios, el mismo Señor se va a molestar y nos va a amonestar. Y Él en este caso y en ese tiempo a esa generación le está amonestando. También dice en el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo sois Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreciste animal ciego sobre el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, acaso si se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Fíjese que, como te expliqué, de los 55 versículos de este libro, 47 es Dios hablando, y su hablar al pueblo es amonestación, queja, exhortación, y es el Señor diciéndole al pueblo que está obrando mal, comenzando desde los que dirigen lo que tiene que ver con lo espiritual, los sacerdotes. Dice el versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde se pone el sol hasta nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El Señor está reprendiendo a un pueblo que está siendo infiel, y que lo que es digno de alabar del Señor se lo están presentando de manera inmunda. Lo que quiere decir, sin pleitesía, le están dando lo cojo, lo manco, el pan dañado y mohoso. Es algo que en ese tiempo pasaba y todavía hoy pasa. Esto es un proceso muy complejo. Las generaciones han perdido lo que es el darle honor al Señor. Y eso está sucediendo y sigue sucediendo, y es parte de lo que es la gente que ha olvidado el temor a Jehová. ¿Qué sucede? Que en estos tiempos la gente no tiene miedo de Dios. La gente no tiene temor de lo que se hace para Dios. La gente sirve a Dios de una manera que incluso, como dice en la misma palabra, ¿quién sirve a Dios de balde? El mismo Señor se queja, protesta, porque nadie quiere servir a Dios de balde. Hoy eso está pasando, antes pasaba y sigue siendo el mismo proceso. Dios anda buscando una generación de verdaderos adoradores, verdaderos hombres y mujeres que le crean, que le sirvan y que lo hagan con un corazón agradable a Él. El capítulo 2 de Malaquías habla de la reprensión de la infidelidad de Israel y se refiere particularmente al pueblo escogido del Señor, del cual usted y yo hoy, si somos creyentes, somos el olivo injertado por medio del Señor. En esta porción dice el versículo 10, capítulo 2 de Malaquías: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño.
Si le revisamos el libro de los Reyes y de Crónicas, vamos a encontrar cómo cuando el reino se divide y desde antes de dividirse, Salomón ya había entregado su corazón a las muchas mujeres que había tomado y le hizo altares a diferentes dioses como Acera, Astarot, Baal. Y el rey, que debía ser un ejemplo del pueblo, se había corrompido y adoraba falsos y diferentes dioses. Así también vemos cómo sucedió y siguió sucediendo en los diferentes tiempos proféticos y bíblicos, aún en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de cada profeta, vimos reyes que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno son muy pocos. Aún hoy pasa igual. El pueblo de Dios es muy variado, es muy, como diríamos, es muy variado cómo quieren adorar a Dios. Es muy diferente la forma como buscan a Dios. Unos creen en una cosa, otros en otra cosa. Pero como dice este pasaje en el versículo 10, no tenemos todo un mismo Padre. Como dice en Efesios, un Dios, una fe, un mismo Espíritu Santo, es una misma palabra. ¿Por qué tantas diferencias? ¿Por qué tantas complejidades en podernos poner de acuerdo? En los tiempos de Malaquías pasaba, en los tiempos de Jeremías pasó, en los tiempos de Isaías y en los tiempos de Salomón y de los reinos que vinieron después de Salomón, aconteció lo mismo. El pueblo se corrompió, los que servían a Jehová tuvieron en poco su altar, tuvieron en poco lo que era su palabra, y el temor a Jehová se perdió. Y al perderse, vinieron las consecuencias de ese pecado. En el capítulo 2, versículo 17, habla del día del juicio se acerca. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Desde estos tiempos y aún hoy, muchas personas, entre comillas, dicen servir al Señor. Ahora mismo todo el mundo dice ser cristiano. Como la misma Biblia y el mismo Jesús dice que no juzguemos a nadie, todo el mundo hace lo que le parece, adora a Dios como le parece, cree en Dios como según le parezca, y todo el mundo dice en el nombre de Dios, sin Dios haber hablado, lo que le parece. ¿Qué está sucediendo? Hemos entrado en un tiempo de apostasía, de corrupción espiritual, y en un tiempo donde la verdad, para encontrarla, cuesta. En la Biblia está, fácil de hallar, pero encontrarlo en los lugares de adoración, en los templos y en la vida de cada creyente, hay que dejárselo a Dios. Algo bueno, cada uno vamos a dar cuenta de lo que hacemos y no hacemos. Cada uno vamos a dar cuenta de cómo vivimos nuestra fe. Pero, ¿y las nuevas generaciones? Así como pasó en los tiempos de Malaquías, el Señor hablaba para dar oportunidad. El Señor exhortaba para dar oportunidad. Una de las cosas que el Señor habla en su palabra, en el libro de Malaquías, dice, capítulo 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto castigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia y al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor habla duramente y amonesta y advierte que viene un tiempo. Es bueno que usted sepa que históricamente, antes de que Cristo venga, ya han ocurrido diferentes acontecimientos bíblicos, proféticos, como la destrucción del primer templo, el segundo templo, la reparación de los muros de Jerusalén, así como el retorno en el éxodo ya a la inversa de Babilonia hacia Jerusalén. Ya muchas cosas proféticas han ocurrido. Así en el mundo han acontecido muchos hechos históricos. Pero, ¿qué sucede con el pueblo de Dios? Que sigue en un derrotero de, como en el tiempo de los jueces, de hacer lo malo. El Señor le envió un juez que lo amoneste, que lo ayude. El pueblo es librado, es ayudado. Pasa un tiempo, pasa ese juez, viene de nuevo un tiempo de pecado y así sucesivamente. Necesitamos, si este es el tiempo de la gracia, y este es, así lo creemos, si este es el tiempo de Cristo glorificado, el tiempo donde el ayudador, el Espíritu Santo, que nos habla Juan 16, que nos va a convencer de arrepentimiento y de juicio, pues deberíamos los creyentes entender que este es un tiempo para vivir la fe correctamente. Vivir la fe en nuestros corazones y con nuestra vida sabiamente. Estamos en un tiempo donde actualmente mucha gente está de nuevo viviendo como sucedió en los tiempos de Juan el Bautista y en los tiempos de Jesús, que el mismo Jesús llamó a los escribas y fariseos sepulcros blanqueados. Quiero que leamos otro pasaje. En Malaquías, lo voy a dejar hasta ahí. Hay pasajes que usted conoce muy bien de Malaquías, pero no los voy a leer en este día. Vamos al libro de Lucas, al Nuevo Testamento, y vamos a leer un pasaje que tiene que ver con la visita de Jesús a la casa de Simón el fariseo. Está en Lucas 7, versículo 36 en adelante. Ya te hablé del Salmo 23, de cómo vemos a este hombre llamado David, que Dios escogió, apartó y levantó, que tenía un trato hacia Dios y con Dios maravilloso. Vemos este hombre llamado Malaquías, llamado a ser profeta, que tiene la revelación de un libro, aparte de una profecía de 4 capítulos, con 55 versículos, en los cuales 47 es Dios hablándole al pueblo. Y la gente pregunta, ¿Dios ha hablado? Bueno, en la Biblia, no solo en Malaquías, en toda la Biblia, Dios ha hablado. Malaquías es un caso en particular que quiero citarte por su particularidad de lo corto, lo breve y lo que dice. 47 versículos para amonestar, para aconsejar y reprender a los que sirven a Dios. A eso dedica los 47 versículos en que Dios habla. A amonestar, a protestar, a el Señor decirle que lo que están haciendo está mal. ¿Necesitamos hoy ser amonestados? Cada uno debe responder esa pregunta.
Lucas 7, versículo 36, está titulado Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora, que es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le digo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero explicarte un poquito estos hechos. Lo primero es que por tradición, los judíos, sus mesas no eran como las nuestras, que eran mesas altas con sillas que entran debajo de la mesa. Los judíos tenían tapetes en el piso, muy finos, según la posibilidad económica de la persona. Este era un fariseo, se entiende que es rico, por lo tanto había buenos tapetes en el piso. La mesa de patas cortas quizás tenía 1,5 pies de altura o 2 pies, lo suficiente para que los que iban a comer estuvieran un poco levantados del piso, pero la costumbre era sentarse en el tapete de medio lado, y los hombres se sentaban con los pies hacia atrás para que, como ellos usaban túnica, la túnica cubriera sus rodillas y cubriera hacia atrás sus pies, y no hubiera posibilidad de que se viera nada de lo que era su intimidad como persona. Se sentaban con los pies doblados hacia atrás. Así estaba sentado Jesús. Pero había otra tradición. Cuando llegaba un invitado a una casa, según las leyes levíticas y las leyes de Moisés, un acto de cordialidad era a cualquier persona, a cualquiera, darle agua para que se lavara las manos y se lavara los pies antes de entrar a cenar y se refrescara la cara. A Jesús no se le brindó esa pleitesía. El fariseo lo invitó a comer, mas no tuvo ninguna atención con Jesús. Ni agua para sus pies, ni agua para sus manos, ni agua para su cara. Por lo tanto, cuando Jesús se sienta con los pies hacia atrás, sus pies están polvorientos.
¿Por qué? Porque no le dieron agua. Otra cosa que era una costumbre, cuando una persona invitaba a un invitado muy especial, en la mayoría de las casas había un ungüento que era un aceite perfumado. El aceite de mirra, el aceite, por ejemplo, de diferentes flores como el nardo puro. Esas fragancias eran especiales y se tenían guardadas. Eran muy costosas para que cuando llegaba un invitado especial, luego de lavar sus manos, sus pies y su cara y refrescarse, entonces el dueño de la casa, en un acto de pleitesía, tomaba el frasco de aceite, le vertía aceite en las manos y en la cabeza para que la persona se lo frotara y quedara perfumado. Era un acto de brindarle pleitesía a la persona. Este fariseo tampoco hizo eso con Jesús. No le brindó agua para sus pies, agua para sus manos, ni agua para su cara. Pero tampoco le dio aceite para ungir su cabeza y sus manos. El Salmo 23 que leímos primero declara claramente que en el Salmo 23 David dice y declara en el versículo 5, unges mi cabeza con aceite. David dice que el Señor adereza mesa delante de sus angustiadores y aún le pone aceite fresco en su cabeza. Pero para el Señor de señores, para el Cristo, para el que salvaría a la humanidad dando su vida en una cruz, no hubo agua para sus pies, ni para sus manos, ni para refrescar su cara, ni hubo ungüento fresco para su cabeza, ni para sus pies. Esta mujer, dice la palabra, que se enteró que Jesús estaba en esa casa. Y ella fue rápidamente, pero fue preparada. Usted que me esté escuchando, entienda. Ella buscó el aceite y fue con el aceite, el ungüento fresco. No es aceite de oliva normal, no. Es un aceite perfumado. Dice la palabra en el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, la pecadora entendió, pero el fariseo que se creía justo no. La pecadora entendió quién estaba en esa casa. Esta pecadora supo que Jesús estaba en la casa y al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro era un tipo de cristal forjado que de por sí el frasco era una joya. Y el aceite que se ponía adentro era costoso. Otras versiones y pasajes hablan de que era de nardo puro. Era caro el perfume y era costoso el frasco. ¿Y qué dice? Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies. Los pies que no fueron lavados con agua, fueron lavados con lágrimas. Los pies que no fueron secados con un paño limpio, fueron limpiados y secados con los cabellos de la mujer. Y luego de lavarlos con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos, entonces ungió con perfume costoso los pies del maestro. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es. Pero Jesús todo lo sabía. Él conoce a las personas. Jesús en ese momento vio un corazón quebrantado, un corazón que se estaba reformando, un corazón que estaba siendo transformado, arrepintiéndose, quebrantándose.
y también vio el corazón de un soberbio, el corazón de un juzgador, el corazón de uno que se creía mejor, que se creía tan mejor que para Jesús no hubo ni agua para sus pies. Pero era fariseo, lo que no quiere decir que conocía la ley, conocía todo lo que dice sobre la tradición levítica, que Jesús como rabino y como maestro, y él que lo invitó como invitado especial, tenía que rendirle pleitesía. Era prácticamente un insulto y una falta de respeto que él como fariseo no le diera agua ni le diera ungüento. Sin embargo, juzgó a la mujer. Jesús vio en esa mujer un corazón nuevo, un corazón quebrantado. Y vio en sus lágrimas y en sus cabellos secando sus pies. Es una persona que se estaba humillando para ser perdonado. Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Necesitamos en este tiempo hombres y mujeres que sepan humillarse delante de Dios, que le den al Señor su lugar. Hoy vemos muchos templos, muchas iglesias, muchas bandas de música cristiana, muchos cantantes famosos, predicadores que llenan estadios. Pero la pregunta sería, ¿estamos humillando nuestros corazones, y me incluyo, todos ante el Señor? ¿O estamos entreteniéndonos los unos a los otros y exaltando hombres y dándole gloria a hombres? Y estamos dándole satisfacción a la carne por medio de grandes sonidos, grandes equipos y juegos de luces, grandes equipos de sonido bien ecualizados y sintonizados para que la carne vibre. Y luego al final se dice, y todo es para la gloria de Dios. Pero el que no pagó no entró, y el que no entró es porque no tenía dinero. A veces hacen un evento gratuito, pero 20 cobrando. ¿De qué sirve el gratuito? Estamos en un tiempo muy complejo, donde cada uno de nosotros debemos entender que vamos a dar cuenta al Señor. Usted va a dar cuenta por lo que hizo y no hizo, y yo voy a dar cuenta por lo que hice, por lo que dije y por lo que no dije. Y por eso hoy, en el nombre de Jesús, te motivo a que aprendamos de esta enseñanza, de esta mujer del libro de Lucas, esta mujer que supo humillarse ante el Señor. Todos sabían que era pecadora, pero ella fue a buscar redención. Esta semana hablábamos en uno de los espacios y de los tiempos de oración acerca de cómo Dios nos redime. Necesitamos ser redimidos. Necesitamos ser perdonados por Jesús, levantados. Y algunos se llenarán la boca diciendo, ya yo soy salvo. Como decían los fariseos, yo soy hijo de Abraham. Volvamos nuestros corazones hacia el Señor y démosle al Señor el lugar que merece. Démosle al Señor el lugar que merece. Hoy en día hay gente que toma la hora. ¿Qué hora es la del culto? A las 10. La alabanza, ¿qué hora es? De 10 a 11. A mí me interesa la alabanza. Y van al tiempo de la alabanza. Otros van al tiempo de la prédica. Me interesa oír al pastor. Van al tiempo del pastor. Otros averiguan quién va a predicar hoy. Tal persona. No me interesa oír a esa persona. Se le olvida que cada día de culto es un día de adoración al Señor. De reunirnos como familia de fe a darle gloria al que gloria merece. A exaltar al Señor. En el tiempo de la adoración no es para que usted se goce, es para que usted adore y alabe al Señor. Y en el tiempo de la palabra es para que nuestros corazones sean edificados, alentados, pero también redargüidos. Los pastores y los predicadores no somos oradores motivacionales ni coaching para levantarte el ánimo.
La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir los huesos y los tuétanos. La palabra es para edificar, pero también para redarguir. Y el mundo necesita ser redarguido. Porque como pasó en los tiempos de Malaquías, como pasó en los tiempos de Jeremías, como pasó en los tiempos finales de Salomón, la adoración falsa abunda. La predicación, coaching abunda. Los grupos que se llaman a sí mismos grupos, no iglesias, grupos, son grupos. Porque ya nadie quiere decir voy al culto, ni te invito al culto, te invito a mi grupo, te invito a una reunión de mujeres, te invito a un evento. ¿Por qué da miedo decir voy a la iglesia? ¿Por qué da miedo decir voy al culto? Porque donde se dice iglesia y se dice culto, van a predicar la verdad. Mejor te invito a un evento para que la gente se le suavice y diga, bueno, un evento, vamos a ver. Y te vas a motivar y vas a ver lo bien que te vas a sentir. ¿Quién ha dicho que venimos a la iglesia a sentirnos bien o mal? Venimos a la iglesia a buscar de Dios. Y hay un día que aunque usted se sienta bien, está mal. Porque usted está en pecado, usted necesita ser redarguido. Y si se fue muerto de la risa, es porque la palabra no sirvió. Necesitamos ser redarguidos. No podemos estar envueltos en delitos y pecados y creernos que somos santos. Seríamos los sepulcros blanqueados del 2020. Un nuevo modelo de fariseo. Un nuevo modelo de saduceo. Un nuevo modelo de escriba, que conocen la verdad, tienen la respuesta a todo, pero no nos importa la misericordia, el amor. La santidad es algo que se dice fácil, pero se vive todos los días. Voy a concluir y quiero motivarte a que cuando concluya esta parte del culto sigas en sintonía. El culto no termina acá. Vamos a continuar con una segunda parte. El que esté en Facebook se queda conectado. El que está por YouTube, pues tendría que pasar a Facebook. Y vamos a estar continuando con esta palabra y otra palabra de bendición que va a traer aliento a tus huesos. Porque el Señor es el que nos da vida, vida abundante. Pero muchas veces para que llegue la vida abundante necesitamos ser redarguidos. Esta mujer que ungió los pies de Jesús, ese día comenzó una nueva vida para ella. Jesús le dice, versículo 48, capítulo 7 de Lucas, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, y de nuevo le habla a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aunque los otros la consideraran una pecadora, ese día ella fue la doblemente bendecida, ella fue la sobreabundada. Le perdonaron sus pecados y salió salva. Pero los fariseos, juzgadores, los fariseos que conocían toda la ley, los profetas y todas las leyes de Moisés, se quedaron solo criticando a Cristo. Lo tuvieron a la mesa, lo tuvieron a su lado, no lo honraron. Lo tuvieron cerca y lo que hicieron fue criticarlo. En este tiempo de la gracia, si nos acercamos a Jesús, busquemos tener una actitud correcta como la de esta mujer que supo ir y ser quebrantada y derramar sus lágrimas a los pies de Jesús y con sus cabellos secar sus lágrimas y con aceite fresco ungir al Maestro. Hoy se habla mucho de la unción, pero la unción no es emoción. La unción no es espectáculo. La unción no es show. La unción es una nueva manera
de vivir, de ser, de pensar y de sentir. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una nueva manera de vivir en la cual no es lo que yo quiera, es lo que Dios manda. No es lo que a mí me parezca, es lo que Dios dice que es correcto. En el libro de Santiago dice, ay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Usted sabe lo que es bueno. Si usted es un fariseo, un escriba del 2020, usted sabe lo que es bueno. No tenemos que teologizar mucho. Hagamos lo bueno. Quebrantemos nuestros corazones y démosle a Dios verdadera adoración, verdadera alabanza, que comienza por un corazón contrito y humillado, que se reconoce delante del Señor, pecador. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron. Vamos a despedir esta parte del culto orando, motivándote a que sigas en sintonía. Ahí donde usted está, le motivo a que levante una manita al cielo, como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des un corazón humilde, un corazón que ame y perdone, un corazón, Señor, que no juzgue, un corazón, Padre, que sepa quebrantarse delante de ti y sepa reconocer tu señorío, tu grandeza, pero también tu amor. Ayúdanos, Señor, y líbranos tú, Padre, de todo mal. Ayúdanos, Señor, a ser libres de toda obra de la carne. Ayúdanos, Señor, a no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, como dice tu palabra. Que cada uno sepa reconocerse delante de ti, Señor, sencillamente como hechura de tus manos, que necesita que tú, el buen alfarero del cielo, le des forma. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Danos forma, Señor. Y si la vasija está rota o quillada o dañada, haznos de nuevo, Señor. Y hazlo todo a la manera tuya, como a ti te agrada. Queremos ser agradables a ti. Que nuestra boca confiese tus dichos y que nuestra vida testifique tu palabra. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a tus pies como se rindió esa mujer. Ayúdanos, Señor, a derramarnos delante de ti, sin reservas, sin condiciones, sin orgullos, entendiendo que solo tú eres santo y solo tú eres digno, y poniendo a tus pies todo lo que somos, para que tú nos hagas de nuevo y nos pueda dar esa nueva oportunidad y ese nuevo comienzo que solo viene a través de una nueva vida por medio a Cristo Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos. Gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias por saciarnos y llevarnos a pastos verdes y aguas mansas. Gracias porque tú eres el que aderezas mesa delante de nuestros angustiadores y unge nuestras cabezas con aceite. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Ayúdanos, Señor, en este nuevo tiempo de nuestra vida, a testificarle a todos de ti, de tu amor y tu grandeza, y hacer todo conforme a tu palabra, no a lo que la carne o el hombre quieran, Señor. Que sea el reino y el gobierno de Dios, no el de los hombres. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Nos despedimos en esta parte. Siga en sintonía. En unos minutitos continuamos con el culto online de este domingo. Recuerda que el culto es en tu casa y continuamos en breve. Amén.